Buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este lugar que es su casa, lugar de refugio. Y hoy es un culto un poco distinto, ¿verdad? Hoy tenemos temática y es el Día del Padre. Y hace unas semanas atrás, mi papá me pidió que predicara hoy. Y yo quiero tomar un momento de esta prédica para honrarlo a él. Y primero quiero que vuelva a ver a la persona que tiene a la par y dígale: ¿usted sabía que las vueltas jalan? Vuelva a decirle: ¿usted sabía que las vueltas jalan? Bueno, las personas que saben que estoy a punto de contar se están riendo. Y ya casi les voy a contar a ustedes por qué las vueltas jalan. Pero primero les voy a hacer un recorrido rápido sobre quién es mi papá. Mi papá, gracias a Dios, he encontrado un hombre que realmente ha obedecido a Dios, me ha instruido en la palabra de Dios y ha estado conmigo en cada momento que lo he necesitado, y le doy gloria a Dios porque sé que eso es un privilegio que Dios me ha permitido tener y estoy sumamente agradecida con Dios por eso. Mi papá me ha heredado muchísimas cosas, entre esas el amor por el pollo frito, el amor por el salchichón, el amor a Dios, que es lo principal. Me ha ayudado a entender que las vueltas jalan. Y todas las vueltas jalan, físicas, espirituales y emocionales. Y ustedes estarán pensando por qué las vueltas jalan. ¿Quiénes de ustedes saben que yo estoy aprendiendo a manejar? ¿Verdad? Todo el mundo sabe que estoy aprendiendo a manejar. Y hasta mis vecinos, vieras que vacilón. Y mi papá, él como que le cuesta el tema de la confianza a la hora de dejarme manejar el carro. Sin embargo, con mucha paciencia y amor, me he estado instruyendo de cómo debo de guiar el carro, ¿verdad? Ya tengo varios meses de tener permiso y andar con él de un lado para otro. Y hace como 15, 22 días, ¿verdad? Mi papá me enseñó que las vueltas jalan, ¿verdad? Y me lo dijo durante hora y media, que las vueltas jalan. Cada 5 segundos me decía que las vueltas jalan. Y venía yo manejando de Alajuela a Grecia, venía por la carretera vieja, ¿verdad? Y ustedes saben que había muchas vueltas. Y las vueltas jalan, ¿verdad? Y él venía súper nervioso, mi mamá venía atrás, y él a cada rato hacía. Y eso era: Francini, más despacio. Francini, vaya más despacio, porque las vueltas jalan. Francini, cuidado, frene, porque las vueltas jalan. Francini, creo que tiene el parabrisas un poquito empañado. No, papi, yo lo veo bien, no está empañado, tranquilo, vaya seguro. Francini, recuerde que las vueltas jalan. Vaya despacio. Creo que tiene ese parabrisas un poco empañado. No, papi, el parabrisas va bien, tranquilo, todo va bien. ¿Verdad? Otra vez. Después, Francini, ese parabrisas está empañado. Estoy casi seguro que ese parabrisas está empañado y usted no me quiere decir. No, papi, el parabrisas va bien, tranquilo, vamos bien. Francini, recuerde que las vueltas jalan. Recuérdelo, vaya más despacio. Y ese día, en esa etapa, porque de verdad durante todo el tiempo que estuve manejando, las vueltas jalaron, ¿verdad? Según mi papá. Y es cierto, ¿verdad? Las vueltas de la vida jalan y hay que tener mucha fuerza, ¿verdad? Y saber en qué estamos cimentados, porque cualquier vuelta me puede sacar del camino. Y él me ha enseñado eso tanto con el carro como en mi vida personal.
Pero para no cansarlos con el cuento de que las vueltas jalan, mi papá decidió que el parabrisas estaba empañado, ¿verdad? Aunque no lo estuviera. Así que de repente nada más veo una mano que se mete en el volante y empieza a echarle agua al parabrisas. Y las escobillas empiezan así. Y adivinen qué, el parabrisas se empañó, ¿verdad? Y él iba, no, Frank, tranquila, tranquila. Pero recuerde que las vueltas jalan, así que vaya más despacio porque las vueltas jalan. Y yo, sí, papi, tranquilo, pero ahorita sí está empañado el vidrio. En las vueltas más críticas del camino fue donde él decidió meter la mano y empañarle el parabrisas. Y ese es mi papá, sobreprotector, me quiere cuidar, quiere que vaya bien. Y al final él entendió que hay momentos en los que me tiene que dejar solita y no tener que meter la mano para poder guiarme, ¿verdad? Y con esta historia ustedes dirán, esto Francine está dejando en mal a su papá o él está diciendo que es tal vez inseguro, pero les aseguro que tengo un punto con eso. Mi papá toda mi vida me ha enseñado a que un padre instruye a su hijo y cuando fuere viejo no se va a apartar, y eso mismo dice la Biblia, ¿verdad? Y es lo que yo generalmente le digo a las familias, tenemos este pequeño momento para instruir al niño y la niña en realmente en la palabra de Dios, y cuando él vaya a donde vaya, a la familia que Dios ya tiene asignada, esa semillita que hemos sembrado va a germinar. Y eso es lo que ha hecho mi papá conmigo. Y yo sé que él siempre me quiere cuidar, sé que él siempre me quiere proteger, pero hay momentos en los que también él me tiene que dejar volar, ¿verdad? Y él y yo lo hemos ido aprendiendo. A veces nos agarramos un poco, ¿verdad? En el buen sentido, pero lo sé porque él me quiere cuidar y me quiere proteger. Yo sé que todo padre y toda madre haría cualquier cosa por su hijo o por su hija. Y hemos visto películas donde los padres incluso dejan todo botado por ir a buscar a su hija que fue secuestrada, o hacen lo imposible, ¿verdad? Por complacer a sus hijos o por buscarle a sus hijos lo mejor. Y hay un hombre en la Biblia que hizo lo imposible porque su hija tuviera un milagro del Señor. Y yo creo que ya ustedes más o menos saben de quiénes estoy hablando, pero les hablo de un hombre que se llama Jairo. Jairo para mí, desde que estoy pequeña, me ha dado ese ejemplo de que un papá deja cualquier cosa por buscar el bienestar de su hijo o de su hija. Si ustedes recuerdan, Jairo está en los evangelios, en varios evangelios nos dice, ¿verdad?, la historia de Jairo. Y yo quiero que vayamos a Marcos 5, versículo 21. También podemos encontrar esta historia en Mateo 9 y en Lucas 8, pero nos vamos a enfatizar solamente en Marcos. Vamos a ir leyendo y ahí vamos a ir conversando un poquito sobre el camino. Marcos 5, versículo 21. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, y se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ya casi vamos a continuar leyendo. Ustedes dimensionan la cantidad de kilómetros y distancia que tuvo que recorrer Jairo por llegar a Jesús y decirle: yo sé que si recurro a ti, mi hija va a ser sana. Y él decide tener fe. Después en el 24 dice: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaba. Ahí va a venir la historia de una mujer que tenía flujo de sangre y que fue sanada. Pero nos vamos a brincar un poquito esa parte. Y vamos a ir al versículo 34. Y dice: y él le dijo: bueno, hija, tu fe te ha hecho salva, y ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vieron
vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Me acuerdo que cuando era una niña, en la congregación que estábamos en ese momento, a los niños de la escuelita bíblica nos dijeron que teníamos que dramatizar la historia de Jairo. Y esa fue la primera vez que realmente leí la historia de Jairo. Y me acuerdo que había una niña que era la que hacía el papel de la hija. Y cada vez que llegaban y tocaba esta parte de Talita Cumi, ella se levantaba, ¿verdad? Sobreexaltada, y o teníamos que volver a repetir la escena porque o se levantaba antes o se levantaba muy después. Pero yo siempre admiré lo buen padre que fue en ese momento Jairo. Yo no sé cuántos de ustedes a veces, un ejemplo, Nicole le dice: papi, mañana tengo que llevar una leche condensada a la iglesia. Y Luis Adolfo corre para ver dónde consigue la leche condensada y traerla a la iglesia al día siguiente. O me acuerdo una vez que le dije: papi, mañana tengo examen y dejé el libro en el colegio. Y papi corrió conmigo al colegio, las llaves, el colegio ya estaba a punto de cerrar. Y bueno, llegué a tiempo y pude conseguir mi libro. Yo no sé cuántos de ustedes, inclusive como hijos, han llegado a decirle: papi, ¿vieras qué? Y el papá va y corre y busca ver cómo lo soluciona. Algunos papás son así, otros no. Pero lo bonito, ¿verdad?, de Jairo es que él realmente tuvo fe en el Señor y sabía que su hija no iba a morir, sino que iba a vivir. Y ahora venía hablando con mi hermano y con su esposa. Y Ronnie dice: bueno, al final él estaba buscando la salvación para su hija, pero lograron tener la salvación toda la familia porque realmente creyeron en Dios y tuvieron fe en Dios. Y eso es lo que cada uno de ustedes, papá, mamá, deben de hacer. Tienen que instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Tienen que correr no solo por las cosas de que María le olvidó algo en el colegio, o Sara necesita algo, o los hijos de Rosy, o los hijos de ustedes, sino que también tenemos que correr para instruir a nuestros niños, a nuestros hijos en este momento que es tan convulso. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que cada vez aparecen cada vez más corrientes, cada vez más ideologías, cada vez más situaciones, y los jóvenes, los niños cada vez se envuelven más en esta onda que el mundo nos quiere llevar. Y hoy les digo: padres, corran porque tienen que salvar a sus hijos y a sus hijas. Nos enfrentamos a un panorama bastante difícil a nivel espiritual y tenemos que recorrer al Maestro, recurrir a Él, orar a Él y pedir realmente por nuestros hijos y por nuestras hijas. Sé que no soy mamá, pero durante este último año he aprendido a cómo marcamos la vida de un niño y de una niña. Y ustedes son los responsables de que si ese niño o esa niña vaya a hacer las cosas bien en el futuro o no. Ayer me daba mucha risa porque un hermano de la congregación estaba un poco molesto con su hijo porque no quería hacer las cosas que él había instruido. Y se quiso como revelar un poco y él decía: es que no entiendo.
no entiendo por qué mi hijo ahorita está en esta situación, si yo siempre lo he instruido. Y su esposa le decía, tranquilo, tranquilo, la palabra dice que si sembramos en él, en algún momento va a germinar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hoy se queden en sus corazones. Si usted es padre, es madre, realmente instruya a cada uno de sus niños, sus hijos, aunque seamos ya adultos, en la palabra de Dios. Y cada vez que nos tengan que corregir, cada vez que nos tengan que decir, mira, eso sé que no es de Dios, yo te he enseñado bien, te he instruido bien, lo podamos hacer. Y hay algunas personas que dirán, pues no tuve ese padre. No tuve ese padre en mi vida que me dijo que tenía que seguir a Dios. No tuve ese abuelo, por ejemplo, don José, que instruyó a sus nietas en la palabra de Dios. Tal vez no tuvimos ninguna figura paterna. Pero como lo decía Liz, sí tenemos un padre. Y en toda la Biblia nos dice que Él es nuestro padre. Investigando un poquito, y aquí me pueden corregir, en la Biblia se pronuncia alrededor de 304 veces que el Señor es nuestro Padre. Y si eso no nos queda claro, yo no sé qué más nos va a quedar claro de que Él es nuestro Padre. Y Él nos ha adoptado como sus hijos. En el momento en el que usted aceptó al Señor en su corazón, usted se convirtió en un hijo de Dios. Y como hijo, antes bien lo leíamos en Efesios, tenemos que también someternos a nuestros padres, por lo cual nuestro Padre Celestial quiere que nos sometamos a Él y que sigamos sus escrituras. Hay otro pasaje que me gusta mucho y la mayoría se lo sabe de memoria y es Juan 3:16. Y yo quiero que lo busquemos. ¿Listos? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor nos ama tanto, 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 que nos ha permitido poder conocer de Jesús, nos ha permitido que esta noche podamos estar acá y podamos estar en sus caminos y podamos tener la promesa de la vida eterna. Y eso fue un sacrificio de un papá que lo hizo por amor. Y hay otro ejemplo en la Biblia de otro papá que hizo un sacrificio por amor, y es Abraham, que fue y entregó a Isaac, ¿verdad? En amor. Al final, la historia, Dios no permitió, ¿verdad?, que sacrificaran a Isaac, pero él iba en obediencia. Y esos son ejemplos de hombres que realmente son obedientes a Dios, ¿verdad? Y Dios es nuestro Padre. A veces para mí es un poco difícil este tema de papá y mamá, porque como les digo, en el último año he aprendido que no todo papá y mamá es el mejor papá y mamá del año. No todo papá y mamá es el mejor del mundo. Y por eso les digo que he topado con la bendición de tener el papá que tengo. Y aún así, he aprendido a amar a estos papás y a estas mamás que no son la octava maravilla del mundo, porque ellos no tuvieron quien nos instruyera. Ellos no tuvieron quien nos guiara. Ellos no tuvieron quien le dijera, mira, no vayas a esa fiesta hoy. Yo creo que es mejor que te quedes en casa. Y ahorita tenemos el resultado de muchísimas situaciones de la carencia de esos papás y de esas mamás. Pero usted y yo hemos sido adoptados por Jesús, por Dios. Y tal vez usted diga, hoy Francine no tiene coherencia en todo lo que está diciendo y solo está hablando y hablando y hablando, pero realmente yo quiero que nos quede eso claro de que somos hijos de Dios, y podrá ser que usted no tuvo al mejor papá, el mejor ejemplo de papá, pero usted puede marcar la diferencia hoy en su hijo y en su hija. Usted puede marcar hoy otro rumbo en la historia. Y realmente les vuelvo a decir, si Jairo corrió
por su hija que se estaba muriendo, corran ustedes por sus hijos, que los están necesitando. Tal vez ustedes esperaban que hoy yo les dijeran que son los mejores papás del mundo, pero hoy el mensaje que realmente quiero que ustedes guarden en su corazón es que ustedes son cabeza. Dios les demandó a instruir a sus hijos en este momento y que ellos realmente sean salvos. Para ustedes no es sorpresa, cada vez el grupo jóvenes se hace más pequeño, cada vez el grupo de niños se hace más pequeño, y es porque los papás han olvidado realmente cuál es el norte y no le han dicho a sus hijos realmente cuál es el norte, sino que han hecho que sus hijos vengan a la iglesia simplemente porque tienen que venir y no les permiten realmente conocer al Señor. Yo quiero que ustedes como papás se autoexaminen y se pongan a pensar si realmente están instruyendo a sus hijos en la palabra, si realmente están siendo ejemplos de lo que Dios quiere que sean ustedes, si ustedes están corriendo para que sus hijos conozcan al Señor realmente, si ustedes están apropiándose de esa palabra de que son hijos de Dios y tratan de imitarlo cada día más a Él. Y también en esta noche quiero que todas aquellas personas que de una u otra forma, y sé que hay muchísimas acá presentes, que han sido dañadas por un papá, que puedan ser sanadas y perdonadas en esta noche también. Sé que para muchos no es fácil, y la mayoría, porque lo he conversado con muchísimas personas, el Día del Padre es de los peores días que pueden existir, porque conmemoran a un papá que les hizo su vida imposible o que simplemente los abandonó. Y sé que eso causa mucho daño, sé que eso causa mucha tristeza, pero si realmente adoptamos al Señor como nuestro Padre, así como Él nos está adoptando como sus hijos, el Señor puede llenar ese vacío. Así que yo les voy a pedir que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por aceptarme como tu hija. Gracias porque me has abrazado con tu amor, Señor. En esta noche donde estamos celebrando, Señor, el Día del Padre, queremos pedirte de una forma muy significativa, Señor, que te poses en nuestros corazones. Señor, ven sanando todo recuerdo, toda herida del pasado, Señor, toda herida que mi papá inclusive en la actualidad me genera. Señor, ven llenando cada vacío, ven abrazando a cada persona, Señor, que en esta noche está necesitando el abrazo de un Padre. Señor, ven restaurando, Señor, esos corazones. Padre, ayúdanos, Señor, a poder perdonar a estos papás que nos han hecho daño, Señor. Ayúdanos a poder mirarlos con esos ojos de amor con los que tú nos miras, Señor. Ayúdanos poco a poco a ir procesando, Señor, cada una de estas etapas que hemos vivido, Señor, que tal vez no nos traen buenos recuerdos. Señor, reconocemos en esta noche que tú eres el único que puede sanar, Señor, que tú eres el único que nos puede restaurar, Padre. Abrázanos, Señor. Solo queremos recibir tu abrazo, solo queremos recibir tu consuelo, Señor. También, Padre, quiero pedirte por cada uno de los papás que están aquí presentes, Señor, porque tú has demandado sobre ellos, Señor, una gran misión, Señor. Quiero pedirte para que les des sabiduría, les des entendimiento, Señor, para que ellos puedan, Señor, accionar en sus hijos y en sus hijas, Padre, para que puedan guiar realmente por la sana doctrina a cada uno de ellos, Señor, para que ellos puedan ser ejemplo vivo de lo que es confiar en ti, Señor, de lo que es seguirte, Padre, que para que sus hijos en un futuro digan: mi Padre me instruyó por el buen camino. Señor, ayúdanos
a rescatar cada vida, Señor, que está allá afuera, que necesita del abrazo de un Padre, Señor. Danos también esa capacidad, Señor, para poder adoptar a aquellos que están afuera, Señor, y que necesitan recibir ese abrazo. Padre, gracias. Gracias porque nos has dado ese privilegio de llamarte Padre. Gracias porque hoy nos tienes aquí, Señor, en libertad, por podernos reunir, Señor. Queremos darte, Señor, toda gloria y toda honra a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor Jesús. Y Padre, mañana acompaña a cada uno de los que están acá, Señor, a cada lugar donde ellos se vayan a dirigir, para que tú los lleves, Señor, por el buen camino, que disfruten un hermoso día en compañía de su familia, Señor, pero que lo puedan disfrutar sanamente en tu nombre, Padre, y que podamos siempre, Señor, reconocer que tú eres nuestro Padre, Señor, y que nos amas inmensamente. También te quiero agradecer, Señor, por mandar a tu Hijo a morir, Señor, en esa cruz y ser nosotros perdonados de cada uno de esos pecados, Señor. Gracias por ese gesto de amor que no se puede igualar a cualquiera. Y gracias, Señor, porque con tu ejemplo nos enseñas, Señor, que tenemos que ser padres y madres, Señor, que deben de amar tu palabra, que deben de instruir a sus hijos también y que deben de entregarlos a ti. En el nombre de Jesús, amén. Porque grandes cosas ha hecho